Entonces, una síntesis, podríamos decir. Entonces, para sintetizar, vemos que en la Tanakh tenemos conversiones, ¿sí?, con fines políticos, pero su ideal no es apegarse a la Torá ni a las leyes. En el Talmud tenemos conversiones que buscan es que la persona se apegue a la Torá, se apegue a las leyes, ¿ya? Pero son conversiones express, ¿ya? Son conversiones inmediatas. La persona llega, se le interroga, se hace todo el proceso, se circuncida, se espera que se recupere, se va a la mikve, después de la mikve, ya se incorpora a la comunidad y ya están dentro de la comunidad, es que empieza a aprender todo el proceso y todo lo que tiene que aprender para su judaísmo diario dentro de una comunidad que lo esté orientando y mentoreando. Ok, Natán. Bueno, muchas gracias. Un tema bien profundo desde la Taná, el Talmud, ¿cierto? Bastantes hechos históricos, ¿no? Sí. Y muchos datos de Natán. Vamos a entrar a la parte de Alajá, ¿sí? Con Jorge, donde nos va a explicar en la parte de Alajá ciertos conceptos. Aquí vamos a ampliar un poquito y le damos la palabra a Jorge para iniciar la parte de Alajá. Gracias, Natán. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo este tema es un tema, como decía Humberto, bastante profundo y es un tema que hay que comprenderlo desde dos posiciones, ¿sí? Entonces tenemos, en resumen, dentro de la Torá se habla del Ger, Gerha, Gertoshá, Gersed, etc. Se habla del converso 36 veces. Ese es el número de veces que la Torá habla del converso. De ahí hay unas personalidades, tanto en la Talmud, tanto en la Tanaj y en la historia, ¿no? Personas que han sido importantes dentro de Am Israel, que son conversos. Para hablar también de las conversiones y los conversos, como lo traía el señor Jairo, se dice que de una conversa vendrá el Mashiach, ¿sí? Y la Kabbalah, por otro lado, dice que hay como una especie de alma, que la persona era judía, pero que misteriosamente de alguna forma nace en un cuerpo, digamos, gentil, y que se debe hacer como un rescate de esas chispas o de esas almas, y que la función del converso es atrapar todas esas chispas, que pues hay algunos motivos que dan las fuentes, en este caso rabínicas, que determinan el por qué esas chispas se dispersaron, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, tenemos las yeshivot de Babilonia. En estas yeshivot se empieza a ver un tema extraño, judíos y babilónicos, intentando pues cohabitar, hacer familias. Entrando ya a la época del Segundo Templo, a una época que los académicos le llaman protorrabínico, que es como la época de los fariseos y la época de los saduceos. Aquí es donde ya empezamos a ver el tema de qué es la halajá, cuáles son las discusiones, cómo viene la Mishnah del siglo I y se compila, se puede decir que la Talmud del siglo IV, según algunos académicos, pero que realmente muchas de nuestras fuentes, como por ejemplo la Sifra y otras fuentes que de pronto no son muy conocidas, pues también van a tener mucha implicancia en el siglo V. Entonces, ¿qué es un judío? ¿Y qué es el judaísmo a partir de allí? ¿Sí? Todo el concepto de qué es un judío es lo mismo de qué es el converso. O sea, que una persona que viene de afuera, parece que viene y entra, ¿sí? Viene a ocupar algo que él no era, pero ahora es, ¿sí? Así también se podría entender. Pero entonces vamos a ver en nuestras fuentes que nada más lejos de la realidad. Realmente es un tema que no estamos correctos.
Un judío, como lo dice la halajá, es Israel Bejor Davar. Se considera judío una persona a todo lugar. Y en ese nivel está la persona que nació judía y está la persona que se convirtió al judaísmo. Nuestros sabios a eso le llamaron pueblo, ¿sí? Pueblo. Entonces, tenemos algunas incomodidades. Yo sé que este tema le va a gustar al señor Gilbert. Tenemos algunas incomodidades desde nuestras fuentes. Resulta que todos sabemos que anteriormente el judaísmo se transmitía por línea patriarcal, por lo menos así era de la Tanaj, e incluso se puede decir que hasta antes de Ezra, ya con Ezra, cuando Ezra viene con su séquito, por decir así, ya la cosa cambia, ya dice, no, venga, dejen estas mujeres, acepten la ley de Dios, pero hay un problema, que la ley de Dios no era así. Nosotros como pueblo cambiamos. ¿Dónde encontramos esto? Yevamot 7, inciso 5, dice, habla sobre los hijos de madre judía y padre gentil. Aquí estamos hablando realmente de violaciones, ¿sí? Violaciones, matrimonios con personas prohibidas para la ley de esa época, los cuales eran algunos tipos de gentiles y también eran esclavos. Entonces dice muy claro que si una mujer israelita que se casa con un cohen, ¿sí? Tiene una hija, esta tiene un hijo o tiene un descendiente, y este a su vez se casa o cohabita pues, con un gentil de alguna forma, ese hijo nace en Mahuser. Esa era la ley de la época, o sea, el judaísmo se transmitía por línea paterna. La única forma en que se transmitía el judaísmo por línea materna era que un hombre se casara con una esclava, porque si se casaba o si se casa con una esclava, su hijo nacía esclavo, y si ese hombre se casaba con una gentil, su hijo nacía no judío, ¿sí? Esa era la ley de la época. Claramente a nuestros rabinos no les gustó, sobre todo en una época donde empezamos a tener contacto fuerte con los romanos, donde nosotros no teníamos el poder absoluto sobre nuestro pueblo, digamos, nuestras leyes. Y aquí hay otro concepto. La Torá, como lo dijimos en la reunión anterior, de la Kipá, que hablábamos de todo el tema pues, de la Geserá y la fuerza que tienen los rabinos para cambiar las cosas, pues este es un gran ejemplo. No solamente la conversión, sino la concepción de qué es un judío, si un judío que nace de madre judía, ambas cosas son una reforma de lo que era, digamos, una ley de oraitá, ¿sí? O sea, hoy en día somos judíos, tanto gente que nace judía como gente que se convierte al judaísmo, por obra y gracia de nuestros rabinos, ¿sí? Entonces, los motivos por el cual se dan los cambios, para proteger a esos niños y proteger la santidad de Israel, ¿sí? Para que la nación de Israel no se llenara de mamzerim, ¿sí? Bueno, aquí entramos al siglo XVI, Shulchan Aruch, y hay un simán dentro de eso. Bueno, primero que todo, el Shulchan Aruch se divide en cuatro apartados para entenderlo mejor. Orat Haim, que todos conocemos Orat Haim, que habla sobre las halajot, como la vida cotidiana. Está Eben Haaser, está Yoredea y está Hoshen Mishpat, ¿sí? Hay dos capítulos o dos apartados donde se habla netamente del converso. Y como le explicaba Natán, esto viene de la Talmud, en especial con fuerza de Yevamot 47a, donde se desplaya, donde nos dice que se requiere una advertencia. Y aquí hay otro punto de vista que encontré. La advertencia no solamente era porque la persona venía de afuera y era peligroso para los judíos. Realmente todo este tema empieza a ser peligroso con la coexistencia con los cristianos y la coexistencia con el mundo musulmán. Entonces, aquí
aquí encontramos en este periodo de tiempo, del siglo I al siglo IV, y ya entrando al siglo XVI, con el Shulchan Aruch, que hay una motivación por los rabinos que hayan conversos, ¿sí? Se puede decir de que esto empezó desde la época del Segundo Templo hasta las persecuciones adriánicas. Había una fuerte disposición de los rabinos para crecer el número de conversos. Esa es una forma en que ha crecido el pueblo de Israel. ¿Qué encontramos en el Shulchan Aruch? En el Simán 268. La persona está obligada a circuncidarse. Habla que si ese órgano está, o sea, el pene está destruido de alguna forma, la persona no tiene pene, ¿sí? Casos de circuncisiones fallidas, por ejemplo, pues no evita que la persona haga su conversión, simplemente con entrar a la mikve sería hábil la conversión, incluso para casarse con una persona judía. Este converso se considera converso cuando se está preparando para su conversión y se considera judío, según lo trae Shulchan Aruch y lo trae Yevamot, cuando ya completa, digamos, todo su proceso. Encontramos también algo que nos pareció muy interesante, que la persona pues debe ser sumergida como si fuera un judío. Sí, me pareció muy interesante ese apartado. También habla que la persona no tiene que ser completamente justa o muy sabia. Y algo que de pronto a ustedes también les va a parecer muy interesante, digamos, cuando se le enseñe sobre el castigo y las mitzvot, hay que enseñarles también sobre las recompensas. Y esto esto es un resumen, pero si lo leemos completo en el Shulchan Aruch, vamos a encontrar que hay como una disposición de los rabinos, como que quieren convencer a esta persona, venga, no se vaya, venga, conviértase, ¿sí? Eso pasaba en esa época. Bueno, si la persona es un menor de edad, la persona entra a un concepto laico que se llama Saki Bedahadam, Sifro Befadam, creo que es el concepto, si no me corrigen. Ese concepto significa de que le vamos a hacer un bien a la persona y per se convierte el padre, el hijo también se convierte. Sí, eso también está en Yevamot, tanto en 47 como en el 23, creo. Entonces, ya entendiendo que el concepto de ser judío es un concepto artificial, de que también es un tema civil, porque aquí para poder entender esta halajot hay que entenderlo de un punto constitutivo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos hace pueblo? Porque también dentro del mundo judío existen tipos de judíos que están por fuera de lo que es esta condición civil y ya son castas, que serían los levitas y los kohanim. Ellos son otro tema, ¿sí? Ellos son castas, como tal. Por resumir, cuando una persona va a hacer su conversión, actualmente ya solamente, o sea, hay muchas cosas que ya no se hacen, por lo menos está el tema de que la persona ya viene circuncidada, anteriormente se circuncidaba y luego le hacían la conversión, la mayoría de personas ya vienen circuncidadas. Está el tema de los cursos, anteriormente solamente era decirle a las personas, mira, estas son las mitzvot, digamos, tase, velo tase, o sea, harás, no harás, y venga, conviértase. Y dice también Shulchan Aruch, no seas tan fuerte con esta persona que viene afuera, ¿sí? Había esa disposición. Todo esto cambia ya con el mundo árabe y cristiano, donde hay una separación y se pierde la disposición y empieza a volverse más riguroso la aceptación de estos conversos porque había peligro de vida. Y actualmente pues la conversión también se puede ver desde un punto de vista político y un punto de vista de adquisición cultural.
Entonces, esa es la presentación que le teníamos en cuanto a la halajá, un pequeño resumen, hay mucho más, es un tema bastante extenso y esperamos más adelante seguir introduciéndonos en este tema. Ok, gracias Jorge. Un tema muy complejo, un tema muy, toca puntos muy álgidos. Recuerden que esto es una mesa en la cual ha leído, ha investigado, ha revisado ciertas fuentes literarias, pero no quiere decir que todo esto sea la última palabra como lo hemos aprendido durante nuestros cursos y diferentes, digamos, eventos o videoconferencias que hemos participado de diferentes rabinos. Hace parte de la investigación del equipo de trabajo y con las fuentes literarias que Jorge, Natán, Jairo han usado para poder traer a cabo esta tarea del día de hoy. Jorge, yo tengo una pregunta en un minuto. ¿Qué es lo más importante de esta parte que hablamos? ¿Qué es lo que te parece más llamativo? ¿Qué es lo que te parece más que resalte en la presentación, en la parte que tú explicaste? Que te llama mucho la atención. Me llama la atención la parasha que pasó, donde Dios dice, es judío, o sea, ustedes que son mi pueblo son los que cumplen mis votos, ¿sí? Pero hay unas palabras que dijo mi morá, nuestra morá, ¿verdad? En una de sus clases, dice, el que se aproxima a mí, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Me parece que eso lo resume todo. Sí, sí. Muy bien. Es imposible del tiempo, hoy estamos algo atrasados por toda la logística, sí. Pero quisiéramos dar espacio para 2 preguntas más y hay unos comentarios de Jorge y Natán acerca de las preguntas. Sabemos que volvieron a la normalidad y algunos están cansados y no quisiéramos alargar mucho la charla de hoy, queremos que fuera liviana. Entonces, si hay 2 preguntas más, 1 o 2 preguntas más, estamos abiertos a contestarlas y darle la opción a Natán y a Jorge también de una respuesta acerca de las preguntas que hicieron hace poco, ¿vale? El tema de las conversiones es un tema álgido porque toca pequeños hilos sensibles, ¿no? De las personas, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Porque tenemos un grupo de personas que son judíos, que en Colombia, por ejemplo, en la mayoría de partes de Latinoamérica, las comunidades se forjaron a título, se podría decir que casi como si fuera un club, o sea, llegaron las personas, se bajaron de un barco, hicieron su sitio y es muy de ellos porque costó un sacrificio, ¿sí? Y las comunidades en Colombia y en Cali no son la excepción. Entonces, visto por lo menos desde el punto de vista de personas que yo conozco, por lo menos el rabino de Bogotá, él lo dijo públicamente, él dijo, es que vienen ellos a aportar, ¿sí? Esa es una concepción frente al tema que comentaba el señor Jaime, creo. Es una situación que depende, ¿sí? Realmente estamos, todas las leyes estrictas sobre el tema de la conversión nos aplica a nosotros como conversos, ¿sí? Pero también existe una política, unos movimientos que según como la persona se incluya, pues va a tener unos beneficios sí, otros beneficios no. Una persona pues que nació judía, yo siempre lo he dicho desde que estaba con algunos amigos en otro lado, y les decía que realmente una persona cuando nace judía desayuna en la Reforma, o por lo menos así pasa en España, se iba a almorzar a la Mazortí y cenaba con los ortodoxos, ¿sí? Pero el converso de pronto no tiene esa facilidad por peleas entre judíos. En mi caso, lo que yo he vivido, siempre el converso en algunos sitios van a reconocer su conversión y en otros no, y eso es parte del proceso de ser converso, ¿sí? Entender de que primero el mundo judío es heterogéneo. Sí, no hay sinagoga igual, no hay comunidad igual, comunidad y sinagoga son 2 cosas diferentes.
Y eso hay que entenderlo. Cuando un converso se mueve de país, sobre todo cuando se mueve de país, pues va a tener ciertos inconvenientes, incluso en su mismo movimiento, pero más que todo esto pasa en la ortodoxia. El mundo mazorquí es más homogéneo dentro de sus distinciones que el mundo ortodoxo. Entonces, mi respuesta, la que me doy a mí mismo, por ejemplo, es de que uno es judío en la sinagoga y en la comunidad que te abre las puertas. Entonces, si yo tengo amigos que son de España, que se empezó en la Reforma, y hoy en día algunos son rabinos, otros son personas importantes dentro de la comunidad. Tengo amigos que uno está en el centro israelita, aquí en Colombia, otros están en otros países y son ortodoxos, otros están en Israel y son reyes importantes. Aquí en Colombia tenemos a uno que se llama Nissim Sawadi, es rabino creo que en Singapur y fue Hassan principal en Grecia y es converso. Entonces yo pienso que somos judíos en el sitio en que nos abre las puertas y le aportamos a toda la comunidad judía cuando nos desarrollamos allí. Realmente es así porque, según el judaísmo como tal, después de que una persona hace su conversión, no es más judío ni menos judío que un judío de vientre, ¿sí? Todos son por igual. El judaísmo promueve eso, ¿sí? Promueve la igualdad y la equidad, ¿sí? Esto no hace que ni un judío es más judío que un gentil por el hecho de ser judío, sino que al contrario, el judío y el gentil tienen el mismo estatus, son las mismas personas. Lo único que cambia son las condiciones legales. Y Marilyn Monroe, en su primer matrimonio con Eddie Fisher, se convirtió por conveniencia y nunca abandonó su judaísmo. Entonces creo que son más que dicientes las muestras que algo arrastra el judaísmo que nosotros portamos. Yo siempre digo que mucho de ello tiene que ver con el hecho que nosotros no tenemos dogmas, sino que todo lo nuestro es como analizado y corroborado y siempre hay una fuente que lo sustenta. Entonces, no es que cuando uno pregunta, no, eso es así porque es así. No, es así porque en tal parte hay una fuente que explica y da a entender por qué se hace de esa manera. Entonces, pienso que es el tema interesante. Yo siempre, y eso es algo muy de Rita, dice que un converso es un antisemita menos, y es algo por lo que tenemos que luchar en estos momentos donde el antisemitismo se ha convertido en una plaga, por llamarlo de alguna manera, que hace mucho daño en general a la humanidad, no solo al judío.